Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Y decimos amén, porque mi deseo es que la bendición del Señor esté con ustedes, con todos nosotros. Bienaventurado aquel que no me preguntó el tema de hoy, pero el Señor dio a cantar algo sobre el tema de hoy. Y es uno de los versos que tenía aquí también como texto. Y damos gracias al Señor porque yo sé que el Señor tiene en este momento y siempre, obviamente, un propósito para con todos los que estamos aquí en esta mañana reunidos, para escuchar la palabra del Señor, no para fijarse en este humilde servidor, sino para que sus mentes y nuestras mentes y nuestros corazones estén enfocados en lo que el Señor hoy quiere decirnos. El Salmo 51:4 dice: contra ti he pecado y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, que es la Biblia que estoy también aprovechando, aunque tengo aquí sobre el púlpito la Reina Valera, que es nuestra versión estándar. Pero lo importante, hermanos, es que entendamos los términos y podamos comprender en verdad y entender qué quiere el Señor hoy hablarme, ¿verdad? Porque el Señor tiene un propósito cuando trae su palabra. Usted tiene la Biblia en sus manos ahí, ya sea por aplicación o literalmente abre el libro, el buen libro de la palabra de Dios, y podemos entonces entender que el Señor tiene para nosotros una palabra, hermanos. Y hoy les va a hablar a ustedes como me ha hablado a mí. El dolor, vamos a hablar hoy de algo que tiene que ver, y el dolor puede ser una copa de veneno o una copa de bendición. El domingo anterior el hermano Saúl habló de dos estados del alma, si ustedes se acuerdan: arrepentimiento, remordimiento, y el último tema que no alcanzo a tocar, perdón, relacionándolos con el perdón, obviamente. Hoy hablaremos de un estado de nuestra alma que está relacionada con el espíritu, pero que puede llegar a ser un veneno o una medicina. ¿Existe, pregunto, un perdón hipócrita? Realmente sí, puede existir un perdón hipócrita. Como también podemos decir que existe un arrepentimiento hipócrita. Y eso estará relacionado con el sentimiento que vamos a enfocar hoy, que se deriva del pecado, por haber pecado, o recibir consecuencias del pecado. Hoy vamos a hablar del dolor, de algo que tiene que ver con el dolor, y cómo este dolor tiene que estar relacionado al verdadero arrepentimiento. 2 Corintios 7 dice en la Nueva Traducción Viviente: pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. Vuelvo y leo: pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. Un hermano que por favor lo lea en la versión Reina Valera, por favor, con voz fuerte. 2 Corintios 7:10. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, al cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. ¿Qué dice 2 Corintios 7:10 en la otra versión, por favor? Gracias. Uno solito, hermanos. Dice la palabra del Señor. Amén. 2 Corintios capítulo 7 versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Muy bien, gracias. Hay un hombre que en este momento tiene 23 años, se llama Stefan Betz. Lo voy a tomar como ilustración, Stefan Betz. Este joven tiene una condición médica muy extraña y es súper rara. Solamente la sufren o la tienen una persona en 1.000.000. Imagínense. Entonces es una enfermedad muy, muy rara. Y tiene que ver o se llama la insensibilidad congénita al dolor. Es una condición médica de la que no existe en realidad un tratamiento efectivo, pero que significa significa que no permite ningún dolor físico. Quien tiene esta condición, hermanos, puede quemarse la mano realmente o pasar por una cirugía sin necesidad de anestesia. No sentir dolor ni molestia de ningún tipo. Interesante, ¿no? Conocer de esta enfermedad me hizo pensar, qué bendición, ¿no? Qué bueno sería, de pronto ustedes estarán pensando, qué bueno sería no sentir dolor, ¿no? Tener esta condición. Pero ¿es bueno el dolor? ¿De verdad es bueno
El dolor, tememos al dolor porque está relacionado casi siempre con miseria, lo relacionamos con tragedia, con pérdidas, y el dolor trae de por sí sentimientos de inseguridad, preocupación y miedo. Qué maravilloso sería en verdad no sentir dolor. Pero lo interesante de esta ilustración, hermanos, es que Stefan Betz y casi todos los que tienen esta condición de insensibilidad congénita al dolor piensan que tener esta condición es una maldición. Y en el caso de Stefan Betz, cuando tenía 5 años, se mordió la mitad de la lengua al caerse de una escalera y no sintió dolor. Interesante, ¿no? Unos años más tarde, corriendo por ahí, se tropezó al saltar un espacio y se rompió la pierna. El tobillo se lo quebró, no sintió dolor. ¿Qué hizo Stefan? Cubrió su pie hinchado con cinta adhesiva, bien fuerte, se puso una bota y siguió jugando, porque él no sentía dolor. En un artículo donde él da testimonio, Stefan dice lo siguiente: la gente supone que no sentir dolor es algo increíble y que le hace a uno un superhumano, pero las personas en mi condición pensamos lo contrario. Nos encantaría saber qué significa el dolor y cómo se siente el dolor. Sin el dolor la vida se llena de desafíos. Otro dato interesante sobre esta condición médica es que la mayoría de los que sufren esta condición, aunque ya hay tratamientos más avanzados, no llegan a los 30 años. No llegan a pasar los 30 años, porque terminan lastimándose fatalmente y ellos nunca lo saben. ¿Me entienden la ilustración? ¿No? Entonces, ¿es el dolor totalmente malo? Muchos de nosotros, o quizás todos, vemos el dolor muy negativamente. El dolor insoportable es una fuente de miedo, preocupación, inseguridad. Incluso en el momento algunos de nosotros tal vez estemos sufriendo dolores. ¿Algún tipo de dolor? Me pregunto. ¿Dolores físicos? Por ejemplo, mi esposa sufre dolores físicos. Por una enfermedad o tal vez un dolor por un accidente. Dolores emocionales. Cuando usted siente el corazón roto, cuando tiene depresión, cuando tiene inseguridad, o las preocupaciones, el miedo, la vergüenza, la culpa, la soledad o los celos, o esas voces interiores que solo reafirman nuestra miseria, resultan en dolor, dolores emocionales. O tal vez usted tiene dolores psicológicos que están en su mente, ¿no? Sintió el dolor de la confusión cuando usted conoce verdades como las que vamos a hablar hoy sobre lo que Dios está haciendo en sus vidas y preguntándose si Dios en verdad está permitiendo esto, ¿con qué razón? ¿Por qué estoy sintiendo estas cosas? Cuando usted tiene, los jóvenes sobre todo sufren mucho eso, esa incertidumbre hacia su futuro, ese dolor de no saber qué pasará mañana. Es algo que yo hablo mucho con mi hijo últimamente, porque él tiene muchas inseguridades sobre... El otro me dijo no, hace ya unos meses, obviamente, charlando ahí como papá e hijo, me dijo así, ¿no? Yo sé que lo dijo en broma, obviamente, dijo: ¡ay, me quiero morir! Pero fue una expresión, y ¿eso qué pasó? Dijo: yo no sé por qué tuve que crecer y saber lo que es un adulto. No sé ni qué estoy haciendo, no sé qué me depara la vida, no sé cómo va a terminar mi universidad, no sé mi relación. En ese momento estaba con otra novia, no sé qué va a hacer en mi relación con X. No sabe. Y eso genera un dolor psicológico, porque eso se lleva a una inseguridad. Pero también, hermanos, hay dolores espirituales. Cuando usted siente el vacío, cuando usted no encuentra un sentido espiritual a su vida, cuando usted no sabe qué pasará mañana. Realmente, hermano y amigo, que en esta mañana está usted aquí, ¿sabe qué pasará mañana espiritualmente hablando? ¿Puede usted decir con firmeza hoy, seguro, levantarse y pegar el grito y decir: yo tengo vida eterna? Sé que si muero ahora, esa vida eterna es mía, real, y la voy a disfrutar después del momento en que muera. Pero tal vez muchos de ustedes, seguramente, y espero que no tienen esa seguridad. Entonces, viendo el dolor que plaga nuestras propias vidas y a nuestro alrededor, ¿cómo podemos decir que el dolor no es una maldición? Pero como dije, hay algo aquí muy raro. Las personas como Stefan desean sentir el dolor para seguir viviendo, sentirse vivos, mientras que otros que sienten dolor o hemos sentido dolor, deseamos terminarlo, incluso con la muerte. Por eso es que muchos acuden a esas decisiones extremas de cortar su vida, porque el dolor, ya sea psicológico, emocional, espiritual o físico, se ha hecho insoportable. ¿Y acuden a qué? A atentar contra su vida. Yo he conocido hermanitos, he conocido uno o dos, que tienen marcas en sus brazos, porque cuando estaban en etapas de crisis, antes de conocer al Señor, se autolastimaban. Querían tapar un dolor físico cortándose la piel para disimular o para opacar un dolor emocional.
¿Es usted los que se cortan? Espero que no, ¿no? Ahorita me muestran sus brazos. Yo intenté contra mi propia vida hace muchos años, pensando que eso terminaría todos mis desajustes, pero gracias a Dios no lo hice y el Señor impidió que cometiese tal locura, no hubiese sido solución. Entonces, hermanos, los que no sienten el dolor lo desean para seguir viviendo. Pero los que hemos sufrido dolor, deseamos terminarlo, como dije, aún con la muerte. Este viernes pasado vimos dolor en la partida del hermano Carlos, ¿cierto? Vimos cuánta gente se condolió. Y pude ver dolor también en la familia Vesga. Les entregaron el pendón que ellos tenían allá, no sé, mira, con la situación de Diana Sofía. Y vi dolor en el corazón de los hermanos nuevamente, ¿no? De Nelson y Marisol. Como padres sufrimos dolor por nuestros hijos. Los que somos padres sabemos cuánto nos identificamos con el dolor de nuestros propios hijos. Por lo menos yo, Carlos, sabiendo que estoy seguro en Cristo, cuánto dolor me da saber que mi hijo aún no lo está. Y qué incertidumbre tengo, aunque he sido un hombre perdonado por mis errores como padre, de saber que hasta el día de hoy mi hijo tal vez no esté conmigo en la eternidad. O como esposos, en nuestras relaciones como pareja, sentimos dolor. Cuando hay situaciones de crisis en el hogar, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, mi esposa teme perderme o yo temo perderla. Cuando usted está en una situación que necesita un tratamiento obviamente profundo y espiritual, donde usted pierde el sentido de su vida en un hogar. O aquellas que fueron abandonadas, aquellas que fueron dejadas por aquel o aquella que le prometió amor eterno, que estaría con usted hasta que la muerte lo separara y no hasta que el amor le durara o la otra lo separara, como ha pasado en algunos casos. Hoy vamos a hablar de los dos lados del dolor, hermanos. Hay dos lados. Y creo que la respuesta bíblica es la siguiente. La razón por la cual el dolor puede ser tanto una bendición como una maldición es porque el dolor es parte de la creación de Dios. Y se hizo insoportable, en verdad, cuando el pecado corrompió a la humanidad. Y usted se va a preguntar ahora, uy, pare ahí, ¿cómo así, hermano? ¿Acaso, espérese a ver, quiere decir eso que Dios creó el dolor antes de Adán y que Eva desobedecieran? Yo creo que sí. Que el dolor existía en cierta manera. ¿No fue el dolor que entró después de la desobediencia? ¿No fue un producto del pecado? Hay un verso en Génesis que me da la idea, pero no quiero dogmatizar sobre eso, porque la idea de esto es para guiarles al pensamiento de que existen dos, o el dolor tiene dos caras. Pero dice en Génesis 3:16, cuando Dios está maldiciendo a la mujer por su desobediencia, le dice, voy a leer la Nueva Traducción Viviente y después leo la traducción Reina Valera: haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz. Y hay otro dolor que, aunque no es tema, pero tiene que ver con otro dolor que las damas y la mujer sufre como castigo. Y desearás controlar a tu marido. Estoy leyendo la versión Nueva Traducción Viviente. Pero él gobernará sobre ti. Eso genera también dolor, hermanos. Pero vamos a fijarnos en el primero. Tranquila, no se preocupe. ¿Por qué se miran con esa complicidad algunos, no? Muy bien, dice en la versión Reina Valera, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Entonces la Biblia habla de dos fuentes de dolor sobre la mujer, son dos cosas inevitables en la vida de toda mujer, seguramente en algunas más que en otras, pero la primera va a ser igual para todas, más dolor al momento de parir. Por eso dice en la Nueva Traducción de Viviente, haré más agudo el dolor de tu embarazo. Algunas traducciones dicen multiplicaré, aumentaré, mucho te haré sufrir. Dios no dijo, te daré dolor en el parto. Dios dijo, multiplicaré tu dolor en el parto. Creo que usted me entiende la idea, ¿no? O sea, había naturalmente un dolor. Obviamente la mujer tiene que romper fuente y por donde nacen los bebés, obviamente entonces existía la facilidad de la cesárea, ¿no? Todo era por el conducto aquí de la cadera y por su vagina sale. Eso generaría un dolor al romper. El dolor ha existido. Antes de que el Señor castigara, el dolor se multiplicó. Ya después con el pecado el dolor se iría a multiplicar. Era un dolor soportable, como el que las mujeres hoy sufren sin epidurales, pero un dolor que se hizo más fuerte después de la desobediencia. Hay otra ilustración en el mismo Génesis,
la maldición de Dios hacia el hombre. Entonces dijo Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás en ella todos los días de tu vida, espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y en este verso se repite 5 veces ¿qué palabra? ¿Qué relación está aquí en el verso, en estos versos? Comer, la palabra comer. Adán y Eva comenzaron a comer antes de pecar o después de pecar. Esto es solo como ilustración. Adán y Eva comían antes de pecar o después de pecar. Obvio, el Señor les dijo: coman también, coman de todos los... ¿Qué hubiera pasado si Adán no comía? Adán y Eva no hubieran comido antes de pecar, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Adán y Eva no hubieran comido? Tenía que haber algún efecto físico, obviamente. El cuerpo anuncia, ¿no? A mí a veces, cuando estoy trabajando, el cuerpo me anuncia. Yo lo llamo el gorobeto. Yo creo que conocen el término. Me dio el gorobeto, ya cuando ya la agonía, y ya tengo que ir a buscar la empanada. Mi esposa muy amorosamente hace unos años me dijo: gordito, tiene que bajar, tiene que controlar la dieta, vaya a la universidad y pega ese piquete de fruta. Yo iba hasta la UIS, me pegaba un piquete de 4,000 de esas de fruta con granola, grandote para estudiantes, y me lo comía con esa gana de verdad, y a la media hora está ese estómago rumbando, y dije: no, esto no me funciona, y me iba a comer a mi sitio de empanada y avena. Pero hermanos, el dolor, o sea, Dios le dijo en Génesis 2:16 que podían comer de cualquier árbol a excepción de uno. ¿Por qué tenían que comer? Porque tenían hambre. Eso, obviamente, ellos tenían que sustentarse. ¿Y qué pasa cuando no comemos a tiempo? Dolor por el hambre. Es comprensible, ¿cierto? ¿Qué hubiera pasado? Ya pregunté que si Adán y Eva no hubiesen comido nada. El dolor del hambre ya estaba presente en el jardín del Edén antes de pecar, solo que ese dolor era mínimo debido a la abundancia de comida. Pero cuando Adán desobedeció, trabajar para comer se volvió doloroso, un sufrimiento. Imagínense, ya cultivar la tierra, aprender a conocer qué tierra era la apropiada para generar la comida apropiada, ¿no? Tal vez él esforzándose con sudor salir al sol y sembrar la tierra para ver que no salía nada. Tuvo que ir aprendiendo con el tiempo, pero mientras tanto tuvieron que sufrir y siguieron sufriendo hasta el día de hoy por causa de la maldición que Dios dio sobre el hombre. Entonces, cuando Adán desobedeció al Señor, trabajar para comer se volvió doloroso. El dolor era parte, o es parte, de la creación buena de Dios. Y ya llegamos al verso que va a terminar de explicar esta frase. Pero se volvió insoportable cuando el pecado corrompió. Bueno, esto lo mencioné ayer, pero voy a leerlo porque estaba en parte del mensaje también. Dios prohibió al hombre que el hombre comiese de un solo árbol, ¿no? Del árbol de la ciencia del bien y el mal, pero no prohibió que comiese del árbol de la vida. Y solo después que pecaron, el peligro era que estando en pecado, en depravación y muertos espiritualmente por haber desobedecido al Señor, comiesen del árbol de la vida y con ello vivir eternamente. ¿Se imaginan ustedes el tremendo daño a la creación de Dios si el hombre hubiese tomado del árbol y hubiese comido de ese árbol? Malos por siempre y para siempre, perversos, como los ángeles caídos, perversos, malos, irredentos, sin esperanza. Por eso el Señor puso un querubín con una espada grande para proteger el camino hacia el árbol de la vida. Porque el Señor ya tenía preparado su verdadero árbol de vida en Cristo Jesús. En algún momento, para mí, yo lo vi así, el hombre moriría para llegar a un estado de perfección igual al del Señor. Creo que como los mismos ángeles de Dios. Pero la Biblia no nos da referencia a esto. No voy a explicar lo que la Biblia no me dice que explique, pero es interesante pensar cómo Dios ha provisto solución para todo, incluso para la condición de dolor en la cual algunos de ustedes tal vez estén hoy, ¿no? Dolores físicos, dolores emocionales, dolores psicológicos o dolores espirituales. El dolor, ¿qué pasa cuando alguien tiene fiebre, hermanos? Por lo general vamos tomamos droga para evitar la fiebre, ¿no? Pero no es bueno tomar droga para evitar fiebre. Solo cuando se pasa a ciertos grados sí hay que estar atentos, porque la fiebre es el anuncio de que algo está funcionando mal. Es como el dolor avisa, es un sistema de importancia para nuestros cuerpos importante. Nos avisa cuando estamos haciendo algo dañino
y debemos detenernos y nos alerta si algo está mal para que miremos qué es lo que está generando ese dolor. Hace algunos años mi hijo llegó del colegio y papá, me tengo un dolor acá. Pues yo no es que soy médico, pero tenía como, muestre a ver, hijo, y me la acerqué, lo palpé en su lado acá y decía así, pero yo, no quiero pensar más allá. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué fue la alerta? Él empezó a vomitar y más el dolor se le incrementó. No, esto es el apéndice. Nos fuimos urgencia, gracias a Dios, a la clínica y tenía a un tirito de que fuera peritonitis, estaba un puntico de estrangularse. Gracias a Dios el dolor le avisó a él y pudimos reaccionar a tiempo. Hay algunos de ustedes tal vez, o algunos de nosotros, que en algún momento no hemos creído en la ciencia médica como una manera de suplir o de curar o de protegernos del dolor. Pero a veces hay que arriesgarnos, hermanos, y creer en lo que Dios en la sabiduría y la ciencia médica ha permitido. Pero eso es decisión de cada uno. Sin embargo, el dolor es bueno. Ahora, hermanos, sabemos que ¿por qué debemos entender el dolor y el sufrimiento como algo bueno? ¿Por qué es tan importante para nuestra vida como hijos de Dios? Porque esto nos va a ayudar a entender que Dios puede usar nuestros dolores y sufrimientos ¿para qué? Depender de Él. Pero la palabra que cubre todo esto, ¿cuál sería? Es Dios un Dios de venganza, hermanos. Es Dios un Dios de rencor que se levanta en la mañana y mirando al pobre y miserable que está allá y dice: hoy la tengo entre ojos a Karen. Hoy me voy a desquitar con Karen. Hoy con Miguel va a sufrir y le van a robar la escalera y le van a quitar la herramienta, como ya pasó, ¿cierto, Miguel? Y Miguel sufría, me descuidé y le tocó pagar la escalera. Pero no, el Señor no estaba cobrando ninguna venganza. Él no es vengativo, sino con aquel que peca, hermanos. Y cuando Él no es vengativo con aquel que peca, entonces va a bendecir. Mas los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. No que todas serán buenas, ¿no? Estos son a los que conforme a su propósito serán llamados. Entonces el Señor va a usar el dolor para bendecirnos, para sanarnos, para renovarnos, para restaurarnos, para madurarnos y también, como dijo mi esposo ahorita, para que miremos a Él. Dice el Salmo: ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde viene vuestro socorro, hermano? ¿De dónde viene? ¿A dónde va usted cuando está en crisis? Porque la juventud, todo el género, el hombre en general, busca otras fuentes de quitar ese dolor aparte del Señor. O se envuelve en la droga, o se envuelve en la violencia, o se envuelve en el alcohol, o se envuelve en cosas. Todo lo que sirva para tapar y simular ese dolor, como minimizarlo, o me corto. Yo he visto los brazos de la loquita del barrio, de Sandra, y son tajados así. Y yo le pregunté hace un tiempo: ¿y usted por qué está así? Dijo: es que me gusta hacerlo. Y aún habían heridas frescas. Una vez se acercó ella acá y en su locura dijo: estoy cansada. Dijo así, estábamos con Cristian ahí, no me acuerdo de esa imagen. Y se acercó ella como es. Ella nos respeta mucho si uno es amable con ella, y respeto es importante. No le tengan miedo, hermanas. Cuando vayan en el barrio, algunas hermanas la ven por un lado y se van por el otro, porque le tienen miedo a Sandra. No le tengan miedo a Sandra. Ella se acercó y dijo: estoy cansada. Así, literal. Deme un abrazo. Y, olía horrible, en verdad. Pero ella es así. Deme un abrazo. Hágalo, hermano, pásalo. Y la abracé. Venga, hermano Cristian, no me deje solo aquí. Hermanito Cristian también la abrazó. Yo no me iba, pero me sentí tan bien, de verdad. Me sentí tan bien. Ella misma lo dijo: estoy cansada, deme un abrazo. El pecado cansa, hermanos. Y la condición humana cansa. Dios espera que usted esté hoy cansado de su pecado. Él quiere que usted esté cansado y diga: ya no más. Quiero cambiar esto. Él va a usar el dolor y el sufrimiento para santificarnos, para perfeccionarnos, para darnos vida. ¿Puede el Señor Dios, el Señor Jesús, en verdad, desbaratar la existencia y el dolor? ¿Puede quitar el dolor y el sufrimiento? Sí puede, Él es Dios. Pero no lo hizo, no lo hará. ¿Qué hizo Jesús? Que en vez de deshacer la existencia del dolor y el sufrimiento, Él abrazó la cruz, ¿cierto? Él abrazó su dolor y sufrimiento. ¿Para qué, hermanos? Para dar vida. Vida eterna, hermanos. Isaías 53:5.
Mas fue Él herido por nuestras transgresiones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su herida hemos sido sanados. En palabras simples, hermanos, el dolor de Dios o el dolor de Cristo ha producido vida eterna. En Isaías 55, que el hermano Saúl nos compartió el domingo anterior, el domingo que nos dio la bendición de escuchar palabra, no de escucharlo a él. En el verso que él trató dice, Isaías 55, aunque sería bueno leerlo todo el contexto, dice el verso 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y todo esto será real hasta que Dios utilice alguna manera para que usted lo busque, porque naturalmente no lo va a hacer. Usted no se va a levantar en el día de mañana y decir, ay, hoy tengo ganas de ser espiritual y voy a buscar de Dios. A ver, ¿cómo hago para buscar de Dios? Dios no actúa así, hermanos. Dios no obra así. Él tiene que traer alguna condición. Él tiene que traer alguna circunstancia para que usted en su desespero le busque y Él va a estar ahí. Por eso Él dice en el verso 7, deje el impío su camino. Incluso el estar usted en esta mañana aquí ha sido porque el Señor le ha traído. Mire, Él produce el querer como el hacer. Él no lo trajo acá. Aquí no hay nadie obligado. Igual si usted no quiere estar, se puede ir. Igual lo puede hacer. Pero Dios no trajo a personas obligadas. Él trae a personas a las cuales quiere transformar hoy, ahora. Él quiere cambiar su vida y quitar su dolor. Solo permítaselo. Y Él está diciendo aquí, deje el impío su camino. ¿Y qué más dice? Y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Eso es la palabra vuélvase, significa arrepentimiento. Hoy en día hay una falsa enseñanza. Aquí no la enseñamos, quiero aclararlo. Si usted viene aquí a la congregación o se reúne para encontrar esta enseñanza, aquí no la encuentra. Una falsa enseñanza que se enseña en muchas partes, valga la redundancia. Viene del famoso, no es famoso, pero el pervertido evangelio de la prosperidad, y es muy siniestra, porque casi suena como verdadera. Satanás es experto en mostrar la mentira como algo verdadero. Él disfraza la mentira en un océano de verdad. Ya con eso dañó la verdad. Con una pequeñísima mentira la verdad queda corrupta, ya queda dañada. La falsa enseñanza dice que Jesús sufrió en la cruz por nosotros para que nosotros no tuviésemos que sufrir en la tierra. Más o menos esa es la idea esa. Por eso esos grupos enseñan que usted es un guerrero victorioso, que usted está llamado a conquistar todo, a tenerlo todo, salud, dinero, todo, prosperidad, todo lo que humanamente y cualquiera lo desearía, quisiera. Pero eso no ha sido el propósito de Dios, hermanos. Él mismo dijo, ni aún el Hijo del Hombre tiene donde recostar su cabeza, hermanos. ¿Creen ustedes que somos mejores que Él? ¿O estamos llamados a tener el mejor carro? Si Dios lo da, amén. Y si no lo da, también amén. Y a tenerlo mejor en posesión material, porque del Señor es la bendición de las riquezas también. Pero esta riqueza y esta bendición material tienen que volverlo al Señor, hermanos. Porque si no lo vuelve a Dios y lo aleja de Dios, no es de Dios. Así de fácil. Todo lo que recibimos, hermanos, de parte del Señor, es para que volvamos a Él. Si hay algo en su vida que ahora lo esté alejando de Él, trabajo, sus relaciones, no quiere decir, oye, no vayan a tomar estas palabras, si en su hogar está teniendo problemas, no quiere decir que vote a la esposa o vote a su esposo, no voy a decir eso, obviamente, pero sí está llamando a que debe mejorarlo, debe luchar y cambiar. O bueno, ¿qué es lo que hay en su vida que le puede alejar de Él? Solo son imágenes que me vienen a mi mente, que sé que el Señor me pone que comparta con ustedes. Nada nos puede separar, en verdad, y alejarnos del propósito de Dios. Esa ha sido siempre la mentira del diablo. Por eso Él le dijo a Eva, no moriréis. No moriréis. No sufriréis, parece repetir hoy, ¿no? Y solo Satanás sabe los efectos destructivos de la desobediencia y el pecado. Por eso es que siempre buscará en nosotros que seamos desobedientes para podernos llevar al sufrimiento. Cuando vemos, por eso dice que el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar. Y cuando el diablo lo ve a usted, que lo ha encontrado porque lo está buscando, débil espiritualmente, débil físicamente, podemos decir, débil emocionalmente, ¿el qué hace? Cuando yo tengo hambre, perdonen la ilustración, yo no me como la empanadita de abocado. Dicen como abocados pequeños.
No lo hago, hermano. Yo muerdo esa empanada con buen ají. Satanás es igual, hermano. Él no se lo va a comer a puchitos. Él se lo traga entero. Se lo come. Porque él viene a ¿qué? Hurtar. ¿Qué va a robarles? ¿Qué va a robarles, hermanos? ¿El gozo? ¿Qué va a robarles? ¿El sentido de la vida? ¿Qué va a robarles? Propósito, paz. ¿Qué va a robarles? Matar espiritualmente, de tal manera que usted no va a querer saber del Señor nada, siendo usted un hijo de Dios. Y aquí hay una advertencia para aquellos que, habiendo escuchado la verdad y habiendo conocido la verdad y se alejan, son llamados apóstatas. Hay una seria advertencia. Todo esto produce dolor: hurtar, matar y por último destruir. Si pensamos que el dolor es completamente así, uso esa palabra, totalmente un producto, un efecto del pecado y totalmente una maldición, entonces, ¿por qué Pablo dice: tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas? ¿Por qué Pablo dice, David dice en el Salmo 119, 71, bueno para mí es ser afligido para que aprenda tus estatutos? ¿Por qué dice en Filipenses 1:29, a vosotros os es dado, se os ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él? Nadie sufre sin tener dolor. Siempre estará el dolor implícito en esto. Entonces, hermanos, piensen y miremos y estemos atentos a que el dolor y el sufrimiento van a ser usados por Dios para el bien de ustedes. ¿Será fácil culpar a Dios? ¿Será fácil rechazarlo? Y tal vez usted morir en amargura si no entiende sus principios. Y esto ha pasado más seguido de lo que creemos. ¿Cuántos de ustedes han peleado con el Señor en algún momento? Honestamente, ¿cuántos? Yo peleaba con Dios, yo me le enfrentaba a Dios. Y si me entiende el término, no fui maldiciente con Él, el temor de Dios, obvio. Pero yo sí derramaba mi alma en amargura contra Él. ¿Por qué estas cosas? Yo no merezco estas cosas, yo quiero algo mejor. Y siempre, ¿por qué lo permites? ¿Por qué estás permitiendo esto? ¿Por qué están sucediendo estas cosas? Puede uno llegar a la amargura, puede uno llegar también a rechazarle si no entiende que verdaderamente Dios está ahí para amarle y guiarle a lo mejor. Eso será un proceso. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que Dios quiere? Abrazar el dolor. Suena rara esa frase, ¿no? Vamos a abrazar el dolor. Jesús abrazó la cruz. Jesús abrazó el rechazo. Jesús abrazó la maldición de Dios por causa de nosotros. ¿Qué debemos hacer cuando nos enfrentamos a dolores y sufrimientos? Vamos a lo que dice Pablo en 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que es conforme, estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, que es conforme a la voluntad de Dios, produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Voy a leerlo rápidamente, o si Miguel alguno lo tiene, que me lo vuelva a leer. 7:10, yo lo leo, pero ya aquí lo tengo. 2 Corintios 7:10 dice: porque la tristeza que es según Dios produce, si hay un resultado, arrepentimiento. ¿Para qué? Para la salvación, de la cual usted no se va a arrepentir. Pero la tristeza del mundo o el remordimiento va a producir muerte. ¿Qué tiene usted en medio de su dolor hoy? ¿Arrepentimiento de Dios o el remordimiento del diablo y del mundo? Cuando enfrentamos nuestro dolor y sufrimiento, vamos a tener dos opciones, hermanos. Podemos dejar nuestro dolor como una maldición envenenadora y culpar a Dios, alejarnos de su gracia. Podemos aceptar nuestro dolor para bien, pidiéndole ayuda al Señor, fortaleciéndonos en el poder de su fuerza. Pablo le dijo varias veces: quítame este aguijón. ¿Cuál sería el aguijón de Pablo? No lo sabemos. Algunos dicen que era un espíritu que le atormentaba. Tal vez era un dolor crónico. No sabemos, pero era un aguijón. Y Pablo muchas veces le dijo: quítatelo, quítemelo, no lo soporto. Dios dijo: no, Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Por qué? Porque entre más débiles somos, más fuertes seremos. El mundo enseña lo contrario. En la escala evolutiva, en la escala de evolución, podemos decir, aunque no creo en la evolución, dice que el más fuerte se come al más débil. Eso es lo que enseña el mundo. Usted tiene que ser el que gana siempre. El Señor no ahora sí. El Señor dice: usted tiene que ser el más débil para ganar. Y tiene que ser el más débil para vencer. Muchos hemos tenido días difíciles, meses difíciles, tiempos difíciles. Aquí hay alguno que no. Por favor, ayúdenos, nos da la clave, la fórmula para no pasar por eso. Pero yo creo que todos de los que estamos acá hemos tenido tiempos, meses, incluso días, incluso tal vez alguno todavía esté en ese tiempo. Por ejemplo, este mes, como dije al principio, fue difícil para la familia San Miguel. El hermano Carlos partió.
Fue difícil para Nelson, Marisol, vuelvo a poner el ejemplo, ¿no? Su familia, recordar cosas dolorosas. Hace unos años tuve momentos y meses difíciles, tuvimos como con mi esposa tiempos difíciles que aún duelen recordar, hermanos, duelen. No hay, nuestros padres nos enseñaron, los hombres no lloran, ¿no? Y siempre era como un castigo, ¡ay, que los hombres no lloran, si no es para que llore de verdad! Uno se aguantaba porque no quería pasar la pena, porque los hombres no lloramos. No, hermano, los hombres también lloran. Eso como fue una novela, ¿no? Los hombres también lloramos. Y en esos tiempos difíciles, hermanos, sí. Había un profeta que lo llamaban el profeta llorón. ¿Se acuerdan quién eran? Jeremías. Entonces, yo era el Carlos llorón, ¿no? Lloré desconsoladamente, hubo noches en que no podía dormir, tristeza, había angustia, confusión y dolores que parecían insoportables. Lo digo como experiencia personal pasada, quiero aclarar eso, pasada, aunque no me hace inmune a seguir o no nos hace intocables o blindados para no sufrir también dolores por cualquier otra circunstancia, ¿no? Julio ha tenido meses difíciles, conocemos la historia de Julio. Elena también tuvo días difíciles con Dubán. Menciono los que me recordé aquí. Cuando mi suegra murió, ¿cierto? Fue difícil para mi esposa, por meses, prácticamente muchos, verla debilitarse y por último morir aquí. El dolor estuvo presente, hermano, siempre. ¿O qué pasa cuando su esposo la dejó, hermana? Y hablo por Karen, porque es el caso más reciente. O alguna de ustedes que han estado abandonadas, que han sido dejadas, cuando aquel hombre les juró amor, le juró fidelidad, le juró cuidado, le juró protegerla, amarla, honrarla, y no cumplió. Él recibirá la maldición de Dios, créanme. Ya el que haya lo haya hecho, recibirá el juicio de Dios. Por eso el Señor se levanta como el defensor de las viudas y el protector de los desamparados y las desamparadas. Tal vez ustedes estén viviendo aún con el dolor de la soledad, o vea a su esposa o a su esposo en una enfermedad que usted no puede hacer nada para aliviar, estar ahí solamente. Debemos aprender, hermanos, a abrazar nuestros dolores, hermanos. Dolores que traen debilidad. Abrazar significa aceptarlos y hacernos parte de ellos, porque sabemos que el Señor, tras ese dolor, trae una bendición. El Señor es nuestra fuente de fuerza, hermanos. Y debemos pedirle que Él transforme esos dolores que pueden ser veneno en dolores de gracia y de bendición. En momentos de dolor yo batallé con Dios, pero solo su gracia y paciencia me hicieron salir adelante. Cuando yo le dije al Señor, yo le gritaba, yo soy un fracaso, Señor. Soy un fracaso como esposo, soy un fracaso como padre, soy un fracaso como siervo. El Señor me dijo, me recordó 1 Samuel 12:24, solamente temed a Jehová, me dijo el Señor. Sírvale de verdad con todo su corazón y considera cuán grandes cosas ha hecho Él por usted. Usted puede sentirse la porquería que quiera hoy, pero el Señor no va a cambiar el propósito que empezó en Cristo en usted, hermano. Él no lo va a cambiar y Él no se rinde, nosotros sí, Él no. Él no va a decir, ya no puedo más, ya me tiene cansado. A veces nosotros nos cansamos. Mi esposa me ha amenazado mucho con echarme a la pila, es porque no me he dejado. Pero ella me advierte, porque a veces se cansa. Pues yo también me cansa, también del parejo. O se cansa de sus hijos, o se cansa de su hermano, se cansa de su trabajo, de su lucha todos los días. Con un hermano hablamos esta mañana lo cansado que estábamos. Yo le decía, estoy como el huesito, es el pollo que uno encuentra en el asadero. ¿Saben esto? El pollito que uno lo empieza a jalar hasta que, ¿cierto? Hace el pollito, se partió. Así yo le dije al hermano, así me sienta, esto es como el tirablo, y a ver, estoy esperando que y se parta. Y Carlitos que por ahí venga a recoger a su esposo que le dio el infarto. Yo voy a poner cara bonita, mami, no, cara linda, porque el dolor... Dios me guarde. Pero si es voluntad de Dios, amén. Igual yo sé dónde voy a estar. Cuando le hablé sobre mi tristeza y angustia, hermanos, Él me dijo, bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Cuando le hablé sobre mi soledad, hermanos, Él me dijo, siempre estaré contigo. Eso fueron cosas y muchas cosas más. Dios usó mis dolores para que pudiera confiar, depender, buscarlo, creer en Él. Él convirtió mis dolores en algo bueno porque me dio vida espiritual. Hebreos capítulo 12 es un capítulo de dolor. Hebreos capítulo 12, comenzando desde el versículo 1 hasta el 13 o 15 creo, habla del dolor. Nos enseña cómo el pecado hace y trae dolor. Aprendemos de aquel que sufrió tal dolor en la cruz, menospreció el rechazo, la infamia y la hostilidad por causa de los pecadores.
Hermano, nuestro dolor nunca será comparable al dolor que causa el pecado o por el pecado. El Señor traerá dolor para llevarnos ¿a dónde? Al arrepentimiento. Recordemos 2 Corintios 7, el verso que estamos viendo. 7:10. Dios va a traer dolor porque quiere que usted se arrepienta. ¿Cómo reaccionará usted ante el pecado? ¿Cómo reaccionará usted ante el dolor de Dios? Porque recuerde, el dolor de Dios es diferente al dolor por el pecado. Recuerden eso. El pecado le mata, el pecado le aparta, el pecado le corrompe, el pecado nos hace personas muertas, alejadas de Dios, esperando un juicio y la ira de Dios mismo por esos pecados. Pero ay de aquellos, hermanos. Isaías habla mucho de los ay. Bueno, que busquen eso en una concordancia, busquen los ay. ¿Ustedes saben lo que significa el ay? Ay, 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 decimos aquí en Isaías, ay, yo saqué algunos, pero no. Ay de aquellos que conociendo la verdad se alejaron, ay de aquellos que pelearon contra quien los creó, ay de aquellos que insultaron su bondad, ay de aquellos que mostraron las profundidades de su maldad, que escupieron la muerte de Jesús y que fácilmente siendo perros volvieron a su vómito o siendo cerdos volvieron a su estercolero. Porque hay personas que se llaman creyentes y se dicen cristianos, como dicen el cerdo, el perro lavado vuelve a su vómito y el cerdo a revolcarse en el barro. ¿Hay alguno de ustedes así? Y estoy siendo duro ahora porque la palabra me permite ser duro. ¿Hay algún cerdo acá? ¿Hay algún perro acá entre nosotros que ha vuelto a su pecado? Dios quiera que no exista ni siquiera uno. Porque si hay uno solo, hay de usted. Hermano, si usted no sufre por su pecado, usted no es de Dios. Porque el Señor al que ama corrige, dice también en Hebreos, y castiga al que recibió por hijo. Si usted no siente dolor por su pecado, que lo lleve a un arrepentimiento. La palabra arrepentimiento es metanoia, cambio de mente de parte de Dios. Porque recuerden, incluso el arrepentimiento que usted va a sentir hoy viene de Dios. Y Dios le está dando la oportunidad, así como le dará la fe para creer. Segunda de Timoteo 2 dice, 2:19. Porque el siervo de Dios no debe ser contencioso. Yo dije 2:19, perdón. 2 Timoteo 2:24. Muy bien, Miguel. Porque el siervo de Dios, yo tengo 2:19 es porque estaba pensando en otro texto. Porque el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás. Ahí donde ya sale la responsabilidad del siervo. Por si quizás Dios que les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Miren incluso el arrepentimiento que Dios le va a dar a usted hoy. Tiene que ser aprovechado. Nuestra responsabilidad, hermanos, dice en Hebreos 12:15, cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorna a ustedes y envenene a muchos. Entonces, volvamos al punto para rematar en estos últimos 10 minutos. ¿Qué está haciendo con su dolor, hermano y amigo? ¿Lo ha dejado como un veneno? ¿O le ha pedido al Señor que transforme en una bebida que produzca vida, hermanos? Si viene de Dios, el dolor será bueno, porque lleva al arrepentimiento. Pero lo demás, hermanos, será un falso arrepentimiento, remordimiento. Recuerden Judas, he pecado derramado. Él tal vez entregó al Señor pensando que no creo que lo vayan tanto. Lo vendió por 30 piezas, lo van a azotar y después lo sueltan. Pero cuando Judas dio cuenta que lo iban a levantar a la cruz y fue condenado, él sintió remordimiento. He pecado, derramado sangre inocente. Botó las monedas al atrio del templo y fue y se ahorcó. El Salmo 49, creo que eso 69, si mal no recuerdo el texto, habla de la vida de Judas y su descendencia, profetizado por el Señor. Pero Judas tuvo su oportunidad. Dice 2 Corintios, hay un arrepentimiento o una tristeza que viene de Dios. Como dije, viene del término arrepentimiento, viene la palabra metanoia, que significa cambio de mente.
Dicen que el arrepentimiento es cambio de dirección. Usted no puede cambiar de dirección si primero no cambia su mente. Todo comienza acá. Recuerde que somos tres cosas: cuerpo, alma, espíritu. Pero si usted no cambia su alma, su mente por el Señor en un arrepentimiento, no es arrepentimiento, es remordimiento. Por lo que usted le causó a otro, tal vez, pero no porque esté ofendiendo a Dios. Esa es la diferencia. El verdadero arrepentimiento dice ofendí a Dios. El remordimiento dice lastimé a esta persona. Eso fue lo que hizo Judas. Es un arrepentimiento, dice en 2 Corintios 7, 9, 10. Ahora me alegro de haberle enviado, porque está hablando de una carta a aquel que se arrepintió en el 1 Corintios 5, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta, hablándole a los corintios. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera. Hermanos, el arrepentimiento que viene de Dios no produce pérdida, es para ganancia. La palabra griega tristeza significa dolor, pesadez, tristeza profunda. He ahí la clave para saber si estamos arrepentidos. La tristeza del mundo es tristeza egoísta. No es la tristeza por pecar contra Dios. Ahora, usted solo va a poder saber si está teniendo la verdadera tristeza de Dios. Si usted siente tristeza porque, por ejemplo, allá en el Hotel Casablanca hay muchas personas que vienen en ese hotel. ¿Saben cuál es el Hotel Casablanca, cierto? La Modelo, se llama el Hotel Casablanca, cárcel Modelo. Hay muchos vivientes, mucha gente que llega al Hotel Casablanca y están arrepentidos o tienen remordimiento. Remordimiento porque fueron descubiertos robando, matando o haciendo cualquier maldad. Pero salen de ahí que muchos recaen y vuelven y caen otra vez y al poco tiempo vuelven otra vez a... ¿Cierto, Omar? Omar, que fue distinguido por muchos años, pensionado del IMPEC. ¿Sabe lo que es eso? 20 años en Canadá. 20 años. ¿En Canadá usted también? Ah. ¿Sabe lo que significa? ¿Otra vez usted? Sí, me distinguió, me volvieron a coger. Ustedes eran hombres con remordimiento, no con un arrepentimiento verdadero. Porque el que verdaderamente se arrepiente no vuelve a caer, por lo menos en ese momento. Sale de sentir lástima por él mismo, no tristeza por el pecado. Por ejemplo, Caín desobedeció a Dios. ¿Conoce la historia de Caín, cierto? Él le ofreció a Dios la ofrenda equivocada. ¿Por qué? Porque la actitud de su corazón era la incorrecta. Al ser rechazado, Caín tuvo tristeza según Dios. No, dice la escritura, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó en gran manera Caín. La palabra ensañar que está ahí dice airarse, estar airado, arder de envidia o arder de ira, y decayó su semblante. Otros comentarios dicen que en realidad Caín lo que tuvo le dio fue una depresión y le dio una pataleta, como la del niño que no le dan lo que quieren y le dio el grito y ¿contra quién me la cobro? Claro, él no pensó que había ofendido a Dios. Y al primero que vio fue al pobre de Abel. Porque su envidia le corroyó tanto y su ira y su rabieta que lo decayó su semblante. Es eso, llegó a un estado de depresivo tan malo y ese dolor y esa rabia que su ofrenda no fue aceptada. ¿Por qué? Porque su corazón no era el correcto delante del Señor. Él se enojó con Dios. Al matar a su hermano Abel tuvo tristeza según Dios. Uno pensaría que sintió dolor, pesadez y tristeza por cometer ese pecado. No lo tuvo. Él tuvo tristeza por él mismo. Por eso dice en Génesis 4:13, grande es mi castigo, lo dijo él, para ser soportado. ¿Usted alguna vez ha pensado en la tristeza que produce o que le ha causado a otros por su pecado? ¿Ha pensado en la tristeza y sufrimiento y pena que le causa usted a su familia y amigos, hijos? La tristeza que usted nos causa a nosotros como padres. Padre, la tristeza que les hemos causado a usted como hijos. ¿Entienden ustedes lo que causa cuando usted menosprecia a su hermano? Cuando usted ve a su hermano como, aquí está al lado. ¿Habrá alguno aquí que mire a su hermano como, cuidado? Tengamos mucho cuidado, hermanos. Porque se nos llama en verdad a mostrar el amor y a mostrar la misericordia, tal como nosotros hemos sido recibidos a misericordia y amor. Pensemos en las consecuencias antes de actuar. Primero, hay una tristeza que viene de Dios. Segundo, hay un arrepentimiento que viene también de Dios y que produce vida. Dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado la salvación. 2 Corintios 7:10, nueva traducción viviente. Entonces, si usted tiene tristeza por el pecado, ¿qué va a hacer? Esa es la prueba, ¿no? Ahí es la prueba. Si usted tiene tristeza, dolor por su pecado, ¿qué va a hacer? ¿Qué dice la Escritura? Se aleja del pecado. No se vuelve a congraciar o gozar en el pecado, hermano. No lo haga.
El antecedente del arrepentimiento verdadero es la tristeza que Dios busca. No es arrepentimiento en sí en verdad. Esto es solo una preparación para el verdadero arrepentimiento. Según de Timoteo 2:25 que dije, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Usted en este momento está conociendo la verdad, que hay una esperanza que se llama y que es Cristo Jesús, un sacrificio real, un sacrificio eterno, un sacrificio actual, aún lo puede tomar. Dios le está dando a usted la oportunidad hoy, tal vez mañana no, mientras dure el día hoy, mientras sea hoy, no endurezcáis vuestros corazones. Atienda la voz de Dios. Y en esta mañana usted está sintiendo el llamado de Dios diciendo, mire, usted me ha faltado, usted recibirá juicio por ese pecado más tarde que temprano, más temprano que tarde. Y fíjense en lo que dice Pablo en 2 Corintios 7:11, tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que viene de Dios, y da unas características. ¿Puede ser en verdad convertido usted al Señor sin sentir tristeza por su pecado? Pregunto. ¿Puede usted convertirse a Dios y no sentir tristeza por el pecado? La respuesta es no, nunca será no. Siempre será no, perdón. ¿Puede ser un cristiano de verdad y no sentir dolor, tristeza profunda o pesadez por pecar ante Dios santo? ¿No? Ahora, pregúntese, ¿usted está sintiendo eso hoy? Si usted está en un pecado hoy, cualquiera que sea, ¿estamos sintiendo ese dolor porque estamos pecando contra Dios? Ojalá sí. La tristeza de este mundo produce muerte, porque imita el arrepentimiento. Un arrepentimiento impostor que quiere sustituir el arrepentimiento que viene de Dios. Y es el arrepentimiento que, si usted tiene un arrepentimiento que no viene de Dios, ¿de quién viene? Del diablo. ¿De quién más? Porque él se hace pasar como Dios, pero su único fin es destruirlo. ¿Cuál es la tristeza del mundo? La tristeza depresiva. Hoy cometí el pecado imperdonable. Siento que Dios nunca me va a perdonar. Es una tristeza que se queja, que es peleona, que produce muerte. Pero si usted mira lo que Dios dice, y aquí hay esperanza, venga a mí, miradme, dicen en Isaías 55, gustad y ved cuán bueno es Jehová. Miren a mí, viviréis, dice el Señor. Hay unos frutos del arrepentimiento, los vamos a decir rápidamente. La Biblia nos enseña cómo distinguir el arrepentimiento verdadero del falso. ¿Cómo sabe usted la diferencia? Él nos dice que la tristeza que viene de Dios lleva un arrepentimiento que va acompañado de indignación, miedo profundo, anhelo, celo y justicia. Dice el apóstol, tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que viene de Dios. Dice de Corintios, la primera característica. Vuelvo al verso porque se me confundió aquí, se me perdió. Segunda de Corintios, para tener, aunque aquí lo tengo. Segunda de Corintios 7:11, muy bien. Para tener, porque yo me baso en la palabra. Yo no estoy aquí hablando psicología ni hablando oratoria. Yo quiero hablarle la palabra de Dios, hermano. Y el día que ustedes se encuentren que yo enseño algo contra la palabra de Dios, cállenme. Cállenme. Ay, es que el hermanito, esa es voz de Dios. Mentira, de pronto estoy siendo voz del diablo. Cuídense de eso. Pero si vamos a la palabra, bueno, ahorita no lo soy, obviamente, ¿no? Quiero aclararlo, no me faltaba. Pero yo cuando voy a la palabra hablaré las palabras de Dios. Yo les estoy profetizando a ustedes. Los profetas existen. La palabra profeta es aquel que habla las palabras de Dios. Y yo les digo que si ustedes no se arrepienten en sus pecados morirán. Y eso lo dice el Señor, yo no lo invento. Y el Señor dice que si usted está arrepentido va a mostrar lo siguiente. Segunda de Corintios 7:12. He aquí, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. ¿Qué solicitud, produjo en vosotros? ¿Qué significa la palabra solicitud? ¿Qué significa solicitud? ¿Qué solicitud produjo en vosotros? Aquí hay hermanos solícitos. La palabra solito quiere decir ¿qué? A ver, ayúdenme porque no... Pronto, muy bien. ¿Qué solicitud? ¿Qué estar dispuesto? Aquí hay hermanos que son solícitos. La palabra, perdón... Atento, no diligente. La palabra dice que seamos solícitos en amor, dispuestos a entregar amor. ¿Y qué produjo el verdadero arrepentimiento? Fervor, solicitud, ¿verdad? Puede ser definido como alguien apasionado, ardiente, como el celo acompañado con apremio. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, la persona es rápida. ¿Pero rápida para qué? Para buscar lo bueno, para buscar el Señor. En este caso para... ¿Quién dijo apartarse? Bien, hermanita.
para apartarse del pecado, para dejar los pecados. No le está dando vueltas, como buscándole la comba al palo, mirar, ay, pero es que esto no. Yo he conocido hermanos, y yo he sido también uno, pero yo eso lo he mejorado bastantísimo, ¿verdad? Pero yo he conocido hermanos que aún justifican su pecado, y les está fallando. Ay, pero es que la mujer que me diste, Señor, o el hombre que me diste, o es que no me da, o es que esto, siempre habrá un pero. Cuando yo estoy hablando con alguien en consejería y confrontamos un pecado, y la primera respuesta es pero, ya con eso para. No, aquí no podemos hablar así. Hay que reconocer su pecado. Ay, pero es que lleve su cruz, pero es que no, el Señor dice solicitud. No se inventa historias para reducir el pecado. ¿Qué más produce? No solamente solicitud, ¿qué más dice? ¿Qué? La segunda que viene ahí, ¿qué? Defensa. ¿Qué defensa? ¿Qué quiere decir defensa? ¿Qué defensa? ¿Qué es eso? Sí, hable, mamita. Hable, mi amor, hable, hermanita. ¿Qué es eso? Ya le entendí que me está hablando en lenguaje de señas, no sé. Un escudo, no, sí, como una defensa, pero no. Por ejemplo, vi un video en un estado de una arquera que estaba defendiendo un arco, ¿no? Allá, Estefan es buena arquera. Ella estaba defendiendo algo de qué. ¿Ella qué estaba defendiendo en el arco? Es que, ¿de qué? De un gol contrario. Cuando nosotros presentamos defensa, ¿qué defendemos? ¿Me defiendo a mí mismo? Adiós, hermanos, entiendan. Vamos a volver a empezar. Muy buenos días, hermanos. Vamos a otra hora hasta que aprendan. ¿Qué solicitud? ¿Qué fervor? Deje el pecado. ¿Qué defensa? ¿Qué protección? ¿Qué socorro? Dice en la Nueva Traducción Viviente, tal ansiedad por limpiar su nombre. Cuando usted está en pecado y en un arrepentimiento de verdad, usted va a salir en defensa o a favor de Dios. Pero las personas, en lugar de defender al Señor, se defienden a sí mismos. No se muestran limpios en ese asunto. Hermanos, hay que defender la santidad de Dios. Dios necesita esa defensa, sí, en cierta manera, porque nosotros somos el reflejo de su obra. Y si usted ha pecado, tiene que decir y defender pequeño y pecado fue aborrecible, pero yo me rindo, yo me someto, yo entiendo y comprendo con temor la santidad del Señor. Yo quiero defender la santidad de Dios, y si defiendo la santidad de Dios, hermanos, no voy a pecar. Voy a buscar hasta el límite, ser santo, ser pulcro, ser honesto, ser todo lo que Dios espera. ¿Es posible? Sí, sí es posible. Dios nos dijo eso. Nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Podemos hacerlo? Sí. Podemos ser una iglesia santa, en verdad, que defienda al Señor. No que defienda al pastor o al profeta o al apóstol, eso son mentiras. Que defienda al Señor, hermanos. Que defienda la palabra del Señor aquí, pulcra, limpia. Que no permita que nadie se meta con ella. Yo cuando hablo con personas que una vez empiezan a cambiar la palabra, uy, me da una rabia, créanme. Yo no sé si alguno de ustedes ha sentido mi rabia en algún momento. No, vamos a la palabra. Ay, pero es que, no, vamos a la Biblia. Si usted quiere hablar de algo sano, vamos a la palabra. No se justifique. Hay que defender al Señor, hermano. Así seamos esto, comparado con la gloria de Dios, no es nada el Señor. Pero defendamos, eso hace el arrepentimiento. ¿Qué más produce? La otra palabra que está ahí rápido, el verso 11, ¿qué? Indignación. ¿Qué es indignación? Hoy vamos, por favor. ¿Qué significa indignación? ¿Qué, Alvarito? ¿Duro? ¿Sorpresa? No, pues más o menos tiene que ver con rabia. Indignación es como nuestro rechazo, pero indignación ¿a qué? Molestia. ¿A qué? Al pecado, hermanos. Si usted ve a su hermano pecar y dice, uy, hermanos, no he visto, ojos que no ven, corazón que no siente. No tiene que ir, ya usted se hace cómplice. No toleramos, aquí en la iglesia no vamos a tolerar pecado, ni pequeños ni grandes. Y por eso estamos, cada uno de ustedes es responsable y culpable de su hermano. No, hermano, es que resulta que, me han llegado hermanito, es que resulta que esto, y me cuentan unas cosas de otros, y yo le digo, bueno, y hay testigos, por ejemplo, en un caso hay testigos, no, hermano, ¿qué me contaron? Entonces chisme, pare ahí. No hablamos de eso. Yo lo he hecho. Pero hay otros que vienen con un pecado que se puede comprobar. Entonces lo otro que le digo, bueno, ¿usted ya fue ahí? Ah, no, pero es que usted es el hermano. No, cualquier que sea el hermano, es que usted también es responsable. ¿Por qué me echan el chicharrón a mí también? Entonces si yo no lo hago, es una expresión, pero es la forma. No, hermano, ve a su hermano pecar, vaya a él. No lo deje pecar.
Por eso dice en 1 de Juan, si alguno viera a un hermano cometer pecado que no sea de muerte, orará por él y salvará su alma de ese pecado. No permitimos, cuidémonos. Aquí no hay, en esta congregación, no hay nadie más arriba ni más abajo, aparte del Señor que es el glorioso. De los que estamos acá somos iguales, cuidándonos como un cuerpo, todos y cada uno. El hermano a la hermanita con devoción, con amor, con respeto. El joven a la jovencita como hermano, al anciano con respeto. De edad con la experiencia que tiene, pero todos en amor, cuidándonos por Dios, hermano. Eso es lo que produce el verdadero arrepentimiento. La tristeza, según Dios, es una forma de ira contra el pecado, no las consecuencias del pecado. El creyente quebrantado se siente mal por su pecado, pero es más que sentirse mal, es decepcionado y se duele de su depravación residiendo o que vive en su propio corazón, hermanos. No se goce del pecado, condolámonos. ¿Y conocemos pecados? ¿Conocemos pecados ahora entre nosotros? Seguramente sí. ¿Estamos orando porque el Señor convierte esas almas en pecado? Ojalá sí. No me sentaré o no me sentí en compañía de burladores, no me engreí a causa de tu profecía, me senté solo porque me llenaste de indignación, dice Jeremías. Tal vez algunos se van a enojar porque el pecado fue, uy, pero ¿qué pasó? Esto no era sino personal. No, hermano, si usted comete un pecado que nadie más sabe, aquí no ha habido pecados que no se han hecho públicos, pero créanme, han generado y están generando o generarían si no se hubiesen tratado un efecto contra los demás. Por eso todo pecado tiene, de cierta manera, tiene que ser y debe ser tratado. Si hay preocupación en cubrir el pecado y convencer a otros de hacer eso, eso significa que usted no está arrepentido, ¿no? No hay dolor por el pecado. El que encubre su pecado no prospera, pero el que los confiesa y se aparta, alcanza. ¿De quién? ¿Misericordia de quién? Del Señor primeramente, y después ¿de quién? ¿De quién? Aquí en la iglesia, yo pequé, Señor, ten misericordia, y Señor, eres perdonado, y además necesito misericordia ¿de quién? De ustedes, hermanos. Tal vez mi pecado no los afectó, en cierta manera, porque no fue público, digamos así, pero los estoy lastimando. Perdónenme, tengan misericordia, por favor. Por eso hay que tener pecado del que se arrepiente, tenerle misericordia. Entonces, lo otro, punto 4, ¿qué más produce? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué significa temor, hermanos? Reverencia, no es el miedo, uy, me pescaron. Hubo hace muchos años un hermano, David creo que se acuerda de esa anécdota, ¿no? Un hermano, lo cual no fue cierta, quiero aclararlo, ¿no? Yo no sé por qué surgió esa, que yo trabajaba de noche, creo, en ese entonces el taxi, y creo que fue el hermano, bueno, voy a decirle el hermano X, no voy a decir el nombre del hermano por honra al hermano. Es que vi al hermano Carlos Alberto saliendo de tal sitio, así literal. Era un sitio allá en la Boulevard con 17, allá en el, ¿cómo se llama ese sitio? ¿Algunos saben el nombre? No, mentiras. No, cuidado, no se le ocurra. ¿Qué vimos al hermano saliendo de las golosas? Bueno, no, la golosa en la 15, ¿no? Yo conozco porque yo soy taxista, él del Boulevard ahí. Y nosotros decíamos después burlándonos como en Reina, bueno, y el hermano, ¿cómo supo a esa hora que yo salía? Tal vez ya él entraba y yo salía, ¿no? Me ocurrió como para minimizar, pero fue un chisme. Bueno, a mí no me afectó porque no era verdad, pero mire hasta dónde llegan los rumores, ¿no? Pero el temor reverente no es el miedo a ser descubierto, hermano, es el miedo de que estamos ofendiendo al Señor, ¿verdad? Tal temor, el miedo que implica huir, no, hay que huir pero hacia el Señor. Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si una persona teme a Dios, puede llorar en la forma en que su pecado afecta a otros, o por la forma en que el pecado afecta a otros, pero no ha visto su pecado como una ofensa ante Dios. Yo puedo llorar porque he lastimado sus vidas, pero debo llorar más y angustiarme más y golpearme en cierta manera más en mi psiquis, en mi alma y en mi espíritu por haber pecado contra Dios, hermanos. Eso es lo peor, lo más grave. Si nosotros tememos a Dios, vamos a lamentarnos por el pecado, porque sabe que ese pecado está en contra del Dios Santo. ¿Qué más produce? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué anhelo? Un deseo, anhelo, ¿por qué? Un intenso deseo de qué? ¿Qué es lo que usted desea? La persona en verdad arrepentida, ¿qué busca? Perdón.
Porque ¿de qué vale arrepentirme y no soy perdonado? Entonces la persona quiere recibir perdón, porque ese pecado rompe relaciones con los que confiaron en él. Por ejemplo, en el caso, y lo menciono con mucho respeto, no es para victimizar a mi Karen, la amamos y estamos con ella en todo y la iglesia la va a apoyar a ella. Pero el que pecó simplemente quería opacar las cosas como que, ¿usted qué va a decir? ¿Y qué va a hacer cuando pregunten? Pero él nunca jamás se ha arrepentido de sus pecados. Esperamos que cuando sea el momento, el Señor le traerá. Él tenía un anhelo, no le importó haber lastimado a su esposa que confió en él, no se sintió afectado de lastimar la iglesia, no se sintió afectado de lastimar a sus padres. Perverso, hermanos. Y así pueden haber otros con otras situaciones, no solamente ese es el caso más actual y más doloroso. Pero el verdadero arrepentido quiere que esas relaciones sean restauradas. Hermanos, oremos de verdad, para el día que Él venga, ella tenga el corazón perdonado para ese varón. Para que ella pueda abrazarlo y con el amor de Cristo decirlo perdón. Y así debemos estar dispuestos cuando Él regrese a hacer lo mismo, hermanos. Como dice el Señor en Corintios 2, de aquel que pecó también. La tristeza del mundo quiere que las ofensas se ignoren y se pasen por alto, pero la tristeza de Dios quiere que las ofensas sean perdonadas y que las relaciones se restablezcan. Dos últimas, ¿qué más? Celo por Dios. El verdadero arrepentimiento está ansioso por resolver el pecado y seguir adelante. ¿Cuántos de ustedes patinan en pecado? Nosotros tomamos el pelo que muchas de las hermanas, pero también hay hermanos, no son histéricos, son históricos, porque sacan el libro de todo lo que hay. Es que usted tal día, y oiga, y tienen memoria, tienen fechas y horas, en serio, a tal hora, en tal, uy, yo a qué hora hice eso, perdón, es que usted que esto, aquello. Hay hermanitas que una hermana, ya hablé con eso, ya fue perdonada obviamente. Ella se retiró de la comunión, pues no de la iglesia, del Señor obviamente, pero ella dejó de venir porque no la saludábamos. Porque Carlito no me saludó. Cuando yo hablé con ella, esa fue lo que me dijo. Uy, cómo me sentí yo, hermano. Horrible, pero yo no sabía por qué no me dijo. Igual. Celo, de verdad. No quiso pasar la página, dijo, me voy ya. Cuando un verdadero creyente está atrapado en el pecado, queremos ser celosos para ser restaurados. Y por último, ya es el último y perdónenme, pero el tiempo del Señor lo guió para corrernos. Espero que yo haya sido claro en este tema. El último que pide acá. ¿Qué vindicación? ¿Qué palabra es vindicación? Restauración, o más bien la palabra vindicar es justicia. Disposición, vindicar, entregar o devolver lo que se ha quitado, en cierta manera. Nosotros debemos reivindicar el nombre del Señor, ¿no? También dice que es vengar, rehabilitar o restituir. Vengar no, esa palabra está mal tomada. Rehabilitar o restituir al que ha sido calumniado. Su pecado, nuestro pecado ha calumniado a Dios. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay una vindicación para con Dios. Es rehabilitar el nombre del Señor, hermanos. Le ofendimos, le insultamos, hermanos. El Dios Santo, el que entregó a su Hijo, hermanos. El que tomó forma de hombre humano y dejó su gloria para venir a rescatar estas porquerías que somos nosotros. Y pecamos con esa frescura de mente y de corazón como si nada importara. Por eso Hebreos 6 anuncia y advierte horrenda cosa. Hebreos 10 también. Y si pecaremos voluntariamente después de recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrible espera de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. La tristeza de Dios viene de un corazón dispuesto a aceptar también consecuencias, porque hay consecuencias por el pecado. Un creyente quebrantado no huye de las consecuencias del pecado. Muchos han pecado aquí y se han ido de la iglesia, pero han llevado su pecado al otro lado donde se fueron a congregar, porque no lo solucionaron acá. Gracias a Dios a los que han solucionado sus problemas, diferencias y situaciones. Más bien, sabemos que si nos sometemos a una corrección, ya sea de iglesia o del Señor, es por parte de un Padre amoroso que quiere nuestra corrección y nuestro cambio. No busquemos un arrepentimiento para huir de las consecuencias. Yo quiero invitar en esta mañana ya, si hay alguien en esta mañana aquí que esté buscando mostrar su arrepentimiento, porque esa es la idea del tema. Si no lo hace, sufrirá dolor.
Pero mientras lo hace, el dolor estará con usted porque el Señor quiere a que usted muestre todo esto: celo, vindicación, justicia de Dios. Yo quiero animar a mis hermanos, me animo a mí mismo a ser cada día más perfecto delante del Señor, hermanos. Cuídenme, hermanos, les pido, por favor, cuídenme a mí. Y cuídense ustedes, cuidémonos todos. Y seamos misericordiosos con el que ha pecado, con el débil. Pero también recuerde que tenemos aquí en este lugar, aquí se está entronado un Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores. Padre celestial, amado.